Hola a todos y a todas y bienvenidas una semana más al podcast de la maleta de Carla. Arrancamos una semana más y como siempre toda esta temporada lo hago dando las gracias a uno de los patrocinadores de este podcast, IATIS Seguros, por contribuir a que esta temporada esté siendo posible, pero también por acompañarme en mis viajes y hacer que viaje con más tranquilidad, sabiendo que si pasa algo, ellos van a estar al otro lado. Si tú que me estás escuchando vas a hacer un viaje y quieres hacerlo sin preocupaciones, en la descripción de este podcast vas a encontrar el 5% de descuento desde mi enlace. No tienes que hacer nada más, desde ahí se te aplica automáticamente. También os quiero hablar de Level, la compañía aérea que conecta Barcelona con América y que apuesta por un consumo más responsable de los recursos. A través de su plataforma de pre-order puedes solicitar comida y otros servicios. De esta forma, Level calcula mejor lo que tiene que llevar a bordo y optimiza la carga. Y además, pues se generan menos residuos. Échale un vistazo a su web, flylevel.com, para ver todos los destinos disponibles. Bueno, no sé si recordáis que en la primera temporada entrevisté a Juanjo y a Nuria, que viajan siendo ciegos, y nos contaron cómo lo hacen desde que tienen que reservar los vuelos hasta que llegan al destino y tienen que moverse por allí. Además, ahora lo hacen con su hijo. Nos contaron anécdotas divertidísimas y lo más importante, nos demostraron que con un poquito de empeño se puede. Pero también que hace falta un poco más de colaboración por parte de las empresas y los destinos para que sean más accesibles. Hoy retomamos el tema de la accesibilidad con Cristina Reyes, la persona que está detrás de la cuenta de Instagram y el blog Mochileando sin Barreras. Cristina tiene hipoacusia y hoy viene al podcast a contarnos más sobre este tipo de sordera, sobre cómo viaja ella y sobre su viaje de 16 meses visitando comunidades sordas del mundo. Cristina, bienvenida al podcast. Hola Carla, Bueno, no encantada. me puedo aguantar la emoción. Me encanta que estés aquí en el podcast porque siento que nos vas a contar un montón de cosas, que le vas a desmontar un montón de mitos y sobre todo que vamos a aprender muchísimo de un mundo que nos es muy ajeno a muchos de nosotros y no debería ser así. Entonces, lo primero, para empezar, estoy segura de que ahora mismo mucha gente se está preguntando, pero vamos a ver, si esta chica está sorda, ¿cómo va a escuchar las preguntas de Carla? ¿Cómo va a responderlas? Así que me gustaría que nos contaras, para empezar, qué tipo de sordera tienes tú, porque por lo que tengo entendido, no todas son iguales. No, para nada. Además, nunca hay una persona sorda igual. Cada uno tiene un resto auditivo diferente o ninguno. Por eso yo tengo hipoacusia bilateral mixta y tengo afectación en el oído medio. El oído medio es el conducto que es por donde llega el sonido, ¿no? Si tienes, por ejemplo, más afectado el oído interno, aquí entra ya la parte más neurosensorial. Y lo mío lo que tengo es como el conducto. Y nada, tengo tímpanos perforados, tengo 7 operaciones en cada oído y ahora escucho a partir de mis audífonos, que cada vez son más pepinos. Ahora te voy contando todo lo que tengo en el nuevo. Para escucharte a ti tengo también este aparatito que a ti sí te lo puedo enseñar, que tengo una bobina de bucle magnético que se conecta a mis auriculares y aparte como estamos haciendo el podcast por Skype, pues te tengo subtitulada Ah, y me leyéndote vas los labios leyendo además. todo lo que voy diciendo automáticamente. Sí, ¡Qué para maravilla! que no se pierda nada, sí. ¡Qué maravilla! Hay muchas personas también que creen que si estás sordo también eres mudo, que van de la mano, pero no es así. No, para nada. Además, la palabra sordomudo es una palabra despectiva que se usa desde el principio de nuestra historia, pero está mal dicha porque el mudo es el quien tiene afectadas las cuerdas vocales y sordo es el que tiene afectado el oído, ¿no? Entonces, que haya una persona sorda muda eh, puede ser, puede ser viable, ¿no? Pero creo que hay un 2% de personas sordomudas. Entonces, la persona que utiliza lengua de signos se suele llamar que no utiliza la lengua oral, se suele llamar sorda profunda. ¿Y por qué entonces se tiene esta concepción de que normalmente las personas sordas no pueden hablar? Esto es histórico, porque antiguamente las personas sordas las consideraban que tenían deficiencia intelectual, entonces ni siquiera las educaban. Entonces, para hablar, o sea, incluso los sordos profundos pueden llegar a hablar más o en menor medida, pero con terapia del lenguaje y una educación específica que hemos tenido todos desde pequeños. Yo, vamos,
es la historia de la vida de un hipoacúsico de un sordo profundo. Y claro, esto antes no se tenía, de hecho se prohibía. Ostras. Oye, Cristina, ¿cómo perdiste tú la audición? Es de nacimiento. Bueno, parece ser que nazco con el tímpano muy pegado al yunque, que es el huesito que está atrás del tímpano, y esto me provoca muchas infecciones. Entonces yo tengo otitis crónica desde bebé. Y claro, lo que hace es que o sea, el tímpano es una membrana. Cuando tú hablas, vibra. Y como lo tengo muy pegado al hueso, se erosiona y se me rompe. Y así me han hecho como 7 operaciones me lo reconstruyen con mi propia piel, con mi propio cartílago, y me ponen como drenajes para separarlo del hueso. Pero bueno, el médico me venía a decir que esto es como cuando te haces un piercing, si te lo quitas, vuelve a su estado natural. Pues yo me he encontrado desde mi adolescencia, los drenajes que me ponían se me caían, me los encontraba en la cama. Y hasta que ya no me quisieron tocar más. Ahora me quieren volver a tocar, pero bueno, ahora me Bueno, quieren limar también el hueso de detrás. estas cosas también como evolucionan tanto, ¿no? Como decías antes con los audífonos, que al final la tecnología Eso. evoluciona un montón, así que bueno, oye, pues de repente te vuelven a intervenir ahora y la cosa ha cambiado. ¿Y qué dispositivo utilizas en tu día a día para escuchar? Porque también hay Yo tengo los diferentes. audífonos. Claro, están los implantes y los audífonos. Yo no soy candidata para implantes, entonces uso los audífonos, pero me los acabo de comprar ahora porque llevaba 13 años con los mismos y noto un montón la diferencia, porque claro, es que son muy caros, Carla. O sea, es una pasada. Y los que tengo yo ahora, escucho las llamadas por mi propio audífono, el Spotify, ahora me entra todo y con el bucle magnético mejor un montón, porque al final es un micro que puedo ir dando a la gente El bucle y entra el magnético, sonido directamente. el bucle magnético, para que lo entendamos, es este aparatito que estás utilizando ahora para escucharme y que si se lo acercas a una persona, tú les escuchas mejor, ¿no? Con tu audífono. Claro, hace la función también de micrófono Mm. y se me entra directamente la voz en mi oído, en mi auricular. Buenísimo, oye, por lo menos pues existe este recurso que también te facilita un poco el día a día, ¿no? Que te permite pues eliminar esas barreras. Uno de los recursos con los que cuenta la comunidad sorda es la lengua de signos. Y otra duda muy frecuente es si esta lengua es común para todas las personas con sordera del mundo. Entonces, vamos a aclarar esto. ¿Esta lengua es común, sí o no? No, la lengua de signos es una lengua, aquí es oficial en España, y no en todos los países me la he encontrado, pero cada vez más está más extendida. Incluso aquí en España tenemos la lengua oficial española y tenemos la catalana también. Y luego hay dialectos que no son oficiales, pero también está el valenciano y el gallego. No sé si hay alguno más. Y no es universal, porque sí existe un sistema de signos internacional, pero con mucho menos léxico y es eso, para comunicarse cuando hay encuentros internacionales, pero no es una lengua oficial. Pero tampoco tiene sentido porque es una lengua como cualquier otra que sale con el desarrollo natural de las personas. Y yo siempre explico lo mismo. Si tú quieres explicar cómo comes en España, en la lengua de signos, pues utilizas la cuchara, el tenedor y el plato. Pero si tú te vas a Asia, pues en la lengua de signos, los signos son 2 palillos Claro. para comer, entonces, o para dormir, duermen en el suelo, no en una cama, entonces cambia totalmente. Claro, tiene mucho que ver con, pues, con la cultura del lugar en el que estés. Pero, por ejemplo, cuando yo viajo a países en los que no puedo comunicarme en inglés, yo utilizo una aplicación que me haga de traductor. Entonces, ¿existe algo similar para las personas que son sordas o mudas con déficit de audición? ¿Hay alguna aplicación traductor? Nosotros tenemos, por ejemplo, ABA o otras aplicaciones como esta, que lo que hacemos es dejar el móvil, yo dejo el móvil en la mesa y todo lo que estamos hablando va saliendo además con distintos colores, identifica a las personas. No siempre tienen que mejorar, pero te ayuda, te ayuda. Pero así como en la traducción de la lengua de signos a la oral, no conozco. Ya. Sería bueno, Sería pero un no conozco. detalle, sería un detalle. Estaría muy bien porque, claro, tú, por ejemplo, si viajas a Estados Unidos y solo te puedes comunicar con lengua de signos, ¿cómo te comunicas con la gente de allí? Y es difícil, ¿eh? Porque bueno, hay gente que sabe sistema de signos internacional, pero vamos, de todos los países que hemos estado visitando, todas las comunidades sordas, no es lo normal y no existe esta comunicación. Pero bueno, normalmente siempre hay alguien, nosotros siempre con el Google Translate, como cualquier otra, todos los recursos que tenemos todos, siempre salen.
Siempre sale, la comunicación siempre fluye, oye, me Siempre encanta. sale. Hablando de todos estos conceptos que estamos comentando, cuando preparaba la entrevista mencionaste uno que es audismo, que es la discriminación que sufren las personas sordas en su día a día, pues en el trabajo, en el colegio, en el médico y también viajando, por supuesto. ¿Te has enfrentado tú a este tipo de discriminación? Toda la vida, hasta cuando no sabía que existía esta palabra, ¿no? Que se llama autismo, que yo la he aprendido ya más de adolescente. El autismo está en todo, porque es la discapacidad, pero le llaman la discapacidad más invisible, porque no se ve, la gente no tiene conocimiento de ella y cuando te la cruzas, mucha gente dice, pues no parece sorda, esa es la pregunta, siempre es la pregunta del millón, ¿no? Y audismo, pues por ejemplo, en un aeropuerto para mí fue el peor momento que pasé con una azafata de vuelo de tierra, que bueno, le dije que me repitiera que era sorda y me dijo que era sorda ella, o sea, no se lo creía. Y yo, sí, bueno, eso fue tremendo. Yo acabé llorando de la impotencia y enseñándole los audífonos para que me creyera, ¿sabes? Y esto para mí fue muy, muy traumático porque para mí como que me desnudé. Yo creo que a partir de ese momento dije, no me voy a quitar más los audífonos para que la gente me crea. Bueno, es que me Y parece entonces, fuertísimo. es que eso fue tremendo. Y encima fue mi primer viaje sola, que fue muy fuerte, sí. Madre Sí, mía. sí. De todas maneras, nos estás contando esto, pero para ti nunca ha sido un freno este tipo de discriminación, este tipo de racismo, ¿no? Audismo. ¿Siempre te ha gustado viajar? No del todo, o sea, fíjate que yo era una persona, o sea, siempre he sido extrovertida, no me considero una persona introvertida, pero he sido muy insegura y la pérdida auditiva me causa muchas inseguridades. Y bueno, al fin y al cabo empecé a viajar por accidente en la universidad con más amigos que me animaron y a partir de ahí ya fue un no parar hasta decidir por primera vez, voy a viajar sola, pero a mí no me daba miedo viajar sola por ser mujer y porque al final pues eso te puede pasar en la esquina de tu casa. Tenemos esa cosa pues la tenemos siempre, ¿no? En cualquier parte del mundo. Me daba miedo pues por todas las inseguridades que tenía detrás de lo que es viajar sola con pérdida auditiva, porque cuando viajas con gente te acomodas, ¿no? Vas siempre detrás de alguien. Y entonces eso era así que fue para mí romper con el confort hasta el límite. Yo soy otra, o sea, ese viaje, mi primer viaje sola y hay un antes y un después en mi vida. Y me pasó de todo, ¿eh? Sí, es fatal. Entre ellas esta anécdota que te he contado. Cuéntanos cositas de ese primer viaje sola, ¿cómo lo hiciste? ¿A Pues dónde fue? mira, fue por eso, pues elegí también Latinoamérica, hice Argentina y Perú, por lo mismo, también por la barrera del idioma, porque para mí leer los labios es un desahogo. ¿Y qué hice? Pues yo iba con todo reservado, cosa que ahora lo pienso y digo, madre mía, cogía, si en ese momento pudiera haber reservado el restaurante, lo hubiera hecho. Yo mientras menos tuviera que hablar con la gente, lo hubiera hecho. Y nada, y al final, pues todos son problemas porque mmm, se retrasó un avión, perdí un avión porque las pantallas son inexistentes en muchos aeropuertos. ¿Qué más me pasó? Bueno, acabé haciendo autostop, cosas que me daban miedo. A mí me daba, por ejemplo, o sea, al montarme en un taxi, me montaba muchas veces no, digo, me monto en la parte de delante o en la parte de atrás, no escucho, porque yo no escucho a alguien que me está mirando, que no me está mirando a la cara. Claro. Y cuando me montaba adelante, pues no sé, pero daba la impresión de que muchos hombres taxistas pensaban que quería algo diferente, porque claro, yo me acerco mucho, miro mucho, Tú, ¿sabes? digamos que la distancia interpersonal no la respetas, no eres de esas No la red, personas. claro, y muchas veces digo, voy a la entender aquí, que no es. Y entonces son un montón de cosas y luego yo vivo con el miedo a que me atropellen. Yo no distingo de verdad por la espalda. Si me conoces un poquito, todos mis amigos, Cristina, coche, Cristina. Yo además soy muy despistada y vivo con el miedo de que me atropellen y me pasa de todo en los viajes, vamos. Y más cuando hay ciudades con contaminación acústica. Y bueno, por ejemplo, en Vietnam, con las bicis, pues yo iba con una amiga detrás avisándome si venía un coche a mi lado, yo no me entero. Ostras. Bueno, no, claro, es que a ver, al final va mucho más Claro. allá de lo que a lo mejor te puedas pensar, ¿no? Es que va
a cosas, a detalles como estos, ¿no? Pero bueno, yo creo que también el haber tenido las agallas de irte tú sola seguro que te sacó de esa conocida zona de confort que decimos y que en realidad te ha animado mucho a hacer cosas muy interesantes y a que ahora pues seguramente has perdido muchos de esos miedos que tenías al principio. ¿Qué limitaciones encuentras tú a la hora de organizar un viaje? O quizá en tu caso la falta de accesibilidad se nota más en el destino, no tanto a la hora de empezar a buscar vuelos y tal, pues porque al final una persona ciega entiendo que necesita una serie de recursos tecnológicos para poder hacerlo, que no es tu caso, ¿no? ¿Dónde te encuentras tú más las limitaciones? Yo cuando empiezo, porque es verdad que ahora nosotros reservando ahora más, ¿no? Pero cuando empiezo, pero por ejemplo también asistencia en carretera, no hay una aplicación a la que puedas llamar y ahora sí, un montón de aplicaciones, pero antes los bancos, cualquier problema con una tarjeta bancaria, yo ya tengo una edad, lo he tenido y lo he sufrido por teléfono y es imposible muchas veces la comunicación porque me parecía horroroso, muchas veces no escucho, porque depende también el contexto y el tipo de voz de la persona, porque yo escucho muy bien los agudos, pero las personas que tienen voz grave, sobre todo los hombres, por ejemplo, Nada. nulos. ¿Sabes? Sí, pero luego, por ejemplo, en aeropuertos, la asistencia, bueno, que la asistencia en aeropuertos que se puede pedir, por ejemplo, en España, yo he leído a compañeros, esto no me ha pasado a mí, pero yo no la he pedido porque una vez la fui a solicitar y leí un comentario de un compañero sordo que la pidió y vino la asistencia con una silla de ruedas. O sea, imagínate el desconocimiento que hay Madre de mía. esta discapacidad. Sí, Cuando sí, en sí. realidad lo que vosotros necesitáis en el aeropuerto es más que a lo mejor os lleven a la puerta de embarque correcta o que os informen de si hay un cambio, imagino. Claro, mira, las pantallas ahora con los cambios están fenomenal y luego porque antes solo, o sea, yo me acuerdo por megafonía y no aquí, pero en Latinoamérica, en Asia por megafonía, incluso en África, en el último viaje que hicimos no había pantalla, ni siquiera estaban las pantallas, ¿no? Pero, y entra todo por eso, porque haya bucles magnéticos, porque haya pantallas informativas, no solo en aeropuertos, en tren, en autobuses, pero entra todo porque haya un protocolo de actuación que el camarero que te atiende, el recepcionista del hotel que te atiende, o sea, ya no también que haya sistemas y dispositivos y lengua de signos, pero con un protocolo de actuación, porque a mí mirándome a la cara, vocalizando bien, bajándote las mascarillas si es necesario en este caso y alejándote una distancia que se puede hacer y no pasa nada y esas cosas no se hacen. Es que con el tema de la mascarilla, poca broma, esto no lo había pensado, pero claro, para vosotros ha tenido que ser complicado. A mí me ha vuelto unas inseguridades que no tenía, pero hasta para ir al mercado. Claro, claro, o sea, es que en las cosas más cotidianas pues tienes que andar explicando, no, mira, es que necesito que te bajes la mascarilla porque es que no puedo leerte los labios. Qué difícil, ¿eh? Para mí es súper complicado, de verdad. Es el mayor reto que me ha puesto estos últimos años la pandemia. Madre mía. Oye, y todos estos protocolos de actuación que mencionabas, en España, ¿qué tal? ¿Suspendemos? ¿Aprobamos? ¿Estamos ahí? Se están mejorando, pero todavía hace falta muchísimo, muchísimo y sobre todo concienciación. Y ahora, como yo digo, ahora con las redes sociales, todo hay información donde la quieran. Nosotros mismos somos activistas y se hacen un montón de cosas, se explican un montón de cosas. Yo yo tengo 36 años, yo vengo de los 90 y en los 90 sobre todo la hipoacusia, personas que nos sentimos entre dos mundos y que al día de hoy me encuentro a mucha gente. Tengo, por ejemplo, la semana que viene una charla en una asociación de padres sordos para que dicen que vayan a ver a sus niñas y tal, que se encuentran en la adolescencia con este problema, se encuentran muy solas porque sobre todo las que se encuentran en ámbito rural, están solas ante este problema, ¿no? Ahora las redes sociales te da pues para conocer a gente. Pero yo digo, antes de los 90 yo he crecido sola con este problema y no sabía nada y había mucho desconocimiento. Entonces, es nuestra labor concienciar desde las escuelas, desde el inicio, de que existe mucha diversidad de personas y de discapacidades o llámala como quieras. Sí, la verdad es que siento que las redes sociales son un horror para muchas cosas, pero también son un regalo para muchas otras y ahí es donde debemos poner el foco, ¿no? Que en los últimos 2-3 años siento que se está dando tantísima voz a la diversidad, ya no solamente
pues con personas sordas o con personas con déficit de visión y tal, sino pues de color, de sexualidad y de todo lo que haga falta, y ahí es donde tenemos que poner el foco. Hablando de redes sociales, qué importantes son los subtítulos en los stories. Total, siempre te lo digo a ti y a todo el que lo veo, le felicito a todo Yo hay el que días lo que hace. puedo y hay días que no puedo. Es que es lo que te iba a decir, es que es un trabajo, es un trabajazo. Es un trabajo. Entonces, Y te digo una cosa, Instagram podría ponérnoslo, nada, un poquitito más fácil con que fuera automático y ya está, y no nos costaría nada. Igual que te lo hace la aplicación de turno, pues Instagram también podría hacerlo, que, jolín. Ahí voy. Sí, totalmente de acuerdo, que es un trabajazo que se puede facilitar, ¿no? Bueno, vamos poquito a poquito. Oye, estábamos hablando de que tú pues tienes un déficit de audición, pero sí que hablas. ¿Cómo lo haría una persona sorda profunda y que a lo mejor también sea muda para comunicarse en la recepción de un hotel, por ejemplo? Vale, es que aquí hay un tema, o sea, es un tema bastante delicado porque hay muchas personas sordas que deciden no hablar, porque al final, a nivel socioantropológico, la comunidad sorda es una minoría lingüística y cultural. Entonces hay gente que decide no usar la lengua oral. Todo es respetable. Aquí incluso hay divisiones dentro de la comunidad sorda. Pero si es verdad, si tu habla no es del todo correcto y te comunicas en lengua de signos, sí, o sea, solo hay muy pocos hoteles. Si me reduzco a España, solo hay algunos y son bastante costosos. Entonces, como tampoco hay un protocolo para actuar con estas personas que normalmente también suelen leer los labios, es muy complicado, ¿no? Por escrito. Por escrito, Normalmente ¿no? por escrito. Complicado. A la hora de hacer visitas guiadas en ciudades o museos, estos protocolos de los que me estás hablando, que me imagino que son los que tendrían que estar instaurados, suspendemos también, ¿no? Nada. Cada vez hay más bucle magnético. Eso, fíjate, yo cuando viajé por el mundo que iba tomando nota, me impresionó mucho, donde la primera vez que lo vi fue en Kazajistán, lo tenían en todos sitios, ¿eh? En todos sitios, sí, está muy guay. Y ahora ya cada vez lo veo más. Y el bucle magnético lo que te permite es lo mismo con esto, o sea, son este cacharrito pero a lo grande. Lo que te permite es meter el sonido en tu audífono. Entonces, para las personas que tenemos audífonos, súper bien. Pero para las personas que son signantes, sigue habiendo este atasco. Sí que hay cada vez más en ciertos países que el código QR y te sale una persona asignando el recorrido. Que eso se está haciendo cada vez más y se está apostando por eso, que es lo que se debe de hacer. Qué interesante. Y por ejemplo, mira, a mí se me ocurre ahora mismo, cuando yo estuve en Egipto, contratamos a un guía turístico y claro, nosotros no tenemos ningún tipo de barrera, pero si tú, por ejemplo, haces eso, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes hacer para comunicarte con Pues un mira, guía turístico? ¿Le das el bucle magnético y se lo...? ahora, es que llevo meses con esto, o sea, esto para mí está siendo nuevo, ¿sabes? Pero es Vale. lo que te digo, por ejemplo, cuando voy con amigos de viaje, ¿no? Que también me gusta mucho viajar con amigos, sobre todo escapadas por Europa, hacemos free tour o cualquier cosa de esta, me aburro con esto de los free tour, por ejemplo, porque mm, un guía que está para 10, 12 personas, 15, las que haya, y va girando todo en la cara todo constante, pues otra vez no, no mantengo la distancia de seguridad, estoy como pegada todo el rato, pero no puedo estar así girándome cada vez que gira en la cabeza. Me desconecto. Entonces, o me lo cuenta un amigo, me va contando, ¿te has enterado? No, pues cuando vamos por el pasito entre sitio y sitio, me lo va explicando, y si voy sola, es que directamente no voy. Entonces ahora quiero probar esto porque no lo he probado nunca en un tour. Ahora Tiene que estar interesante. tienes que darle tu bucle magnético al guía y a ver qué tal funciona. Eso puede ser un puntazo, la verdad. Pero claro, ¿cuánto cuesta Sí. este tipo de dispositivos? Pues ahí vamos, Carla. O sea, esto es un abuso. Esto es un abuso. A mí me han costado con descuentos de la tienda y descuentos por la discapacidad, 5.000 y pico de euros. Sí, o sea, ¿te parece normal? Ahí vamos, por eso te digo que he estado 13 años con mi antiguo aparato, que no, cuando me puse estos nuevos y salí a la calle de la tienda, iba asustada, porque para empezar hay sonidos que no conozco, ¿no? Y todo, el otro día me dice mi audioprotesista, dice, estás oyendo el aspa del ventilador, y dice, ¿qué dice? Yo no sé cómo suena eso, o sea, no conozco ese sonido directamente, ¿sabes? Entonces,
vas conociendo muchos sonidos nuevos. Pero yo iba asustada el otro día porque, claro, la tecnología no es la misma y hacía 13 años que no me lo podía comprar o he tenido otras prioridades. Pero imagínate a alguien que no, sí, la seguridad social te da un aparato. ¿Qué aparato te da? Un aparato que amplifica el sonido, pero no, ¿sabes? No vale, cada sordera es un mundo y se tiene que adaptar a ti el aparato. Y eso es muy difícil. Pero claro, y te digo con descuentos. A mí me dijo la chica de... Es verdad que me he cogido el último, porque digo, ya me lo compro, ya me tiene que durar otro. Hombre, tú me dirás. Sí. Y el mío valía casi 10.000 euros, los dos. O sea, los dos, que claro, tengo dos. Es una pasada. Bueno, y el gobierno debería hacerse frente porque estos no son unas gafas que también las uso. Claro. Que al fin y al cabo son caras, pero no tiene nada que ver. No, claro, no es lo mismo pagar 150, 200 euros por unas gafas, que yo me las renuevo cada 4 años, que unos audífonos que al final... Bueno, es que me he quedado un poco en shock, porque pensé que me ibas a decir una cantidad alta, pero no tanto. Entonces he quedado un poco en shock y desde luego que se tendría que hacer algo en esa línea. Es exagerado, de verdad. Madre mía. Y no me extraña que tardes 13 años, por Dios. No me extraña. Sí, no, pero la vida del audífono te dicen que son en realidad 5. O sea, a partir del 5 empieza a fallar. Pero claro, a ver si me entiendes. Mira, aquí las prioridades las tenemos clarísimas y son viajar. Y luego ya lo demás. Claro, y cuando viajas con un audífono, ojo, viajar con un audífono, la humedad, el frío, la arena de la playa, lo otro, o sea... No, esto me vas a contar ahora porque también tiene como mucha tela todo este tema. Vamos a hablar del agua, que es uno de los problemas que puede tener pues los deportes acuáticos en una persona con hipoacusia, con deficiencia auditiva, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sumergir la cabeza es un problema. Entonces, en tu caso, ¿cuáles son las consecuencias de sumergir la cabeza sin protección? Tengo una otitis crónica y lo que hace es que tengo una infección, que además tengo ahora un oído con infección, pues que al nada, o sea, cualquier cosa, tengo infección y lo que me hace es perder audición y yo pierdo audición y no la recupero. Todo lo que pierdo no recupero. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué haces? ¿Te llevas los audífonos o el implante coclear en el caso de las personas que lo utilizan a la playa, a la piscina? Eso también lo veo complicado porque si se moja es un problema. Claro, lo tienes que guardar, además con su pastilla de humedad. Yo intento no llevármelo, o sea, voy y digo, sorda hasta que salga del agua. Y cuando voy al agua, tapones a medida, cinta hermética a medida y unas gafas de buceo a medida que cubren los oídos. Claro, porque sea, yo voy que tú vas que tiene que ser un show verte, tengo que decir, un show. Sí, porque tú, además tengo entendido que no puedes bucear, lo tienes súper prohibido, supongo que por la presión, pero sí que puedes hacer snorkel. Entonces utilizas esto que nos comentabas, ¿no? Unos tapones a medida, una cinta que te cubre, como que te acaba de proteger esos tapones y luego, además, tus gafas de snorkel que son personales, que son personalizadas para ti. Son personales, claro, tienen tapa oreja también. Tienen tapa orejas, o sea, ahí no entra agua ni vamos. Y como soy un peligro, porque muchas veces no veo el peligro, alguna vez, o alguna ola fuerte, en Nicaragua me entró, porque en un oleaje que estuvimos haciendo en un coral, y claro, estaba como profundo, me entró. Y claro, y luego tengo una infección en algunos países, porque allí... Claro, el tema de, bueno, esta es otra. Como mi enfermedad se considera una enfermedad persistente, hasta este año pasado no han incluido las enfermedades crónicas en los seguros de viaje. Pues esto lo vamos a hablar con IATI Seguros para que lo tenga en cuenta, lo vamos a hablar. Tú no te preocupes que yo acabo este podcast y llamo a Paz y le digo, Paz, hay que hacer algo. Fíjate, cuando nos fuimos de viaje en 2019 no estaba en ninguno de estos seguros. Sí, hay como algunas excepciones que bueno, pues que imagino que pues son complicadas de incluir, pero bueno, imagino han incluido la primera asistencia, que al fin y al cabo lo que necesitas es que te vea un médico claro. Y te haga, te trate, quite un poco la infección con los utensilios y luego te trate, te medique. Poquito a poco, igual que los audífonos mejoran, pues los seguros también, como todo, ¿no? Y también la labor que hacéis vosotros de visibilidad seguro que contribuye muchísimo a que estas cosas pasen, ¿no? Porque si nadie les da voz, estas causas están escondidas.
Cristina, ¿qué llevas tú en la maleta? ¿Qué llevaría en la maleta una persona sorda o con hipoacusia? ¿Cuáles son las cositas que no pueden faltar? Pues mira, tienes que llevar los audífonos, el cargador de audífonos, las pilas, todo el montaje de limpieza, claro. Y ahora ya pilas con este las elimino, porque ahora ya son como el móvil, son con batería. Hombre, pues me das una alegría, ¿eh? Porque las Sí, pilas sí, no veas lo sí, que contaminan. O sea que contaminan, ya, estuve ya. mirando en tu blog y yo decía, Dios mío, cada vez que se va se tiene que comprar todas estas pilas. O sea, me da Sí, algo. Menos mal que los han hecho ya recargables. Wow. se hacen recargables. Sí, sí, yo pensaba lo mismo, ¿eh? Y además el coste, todos los Bueno, meses. claro, sí, sí. Sí, 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 impresionante. ¿Y qué más? Pues aparte yo, tapones del oído, gafas de bucear, la cinta, de que, o sea, tienes una mochilita, un neceser solo para tu prótesis. Minimalismo el No. justo, ¿no? Sí, 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 no, no, ahí y que yo viajo con la mochila de 10 kilos, pero se me va, ¿eh? Claro. Se me va un Bueno, cachito. es lo que toca, no hay otra. ¿Y No, yo, qué pasa entonces si se te estropean los audífonos durante el viaje? Porque claro, sí que entiendo que si tienes una infección y tal, pues puedes ir al médico, lo que sea, pero si se te estropean, no te queda otra. te queda otra, tienes que ir, hombre, la garantía te cubre, ahora creo que son 5 años en pero claro, en tu tienda. Entonces, si estás viajando por ahí, puedes ir a cualquier tienda de audioprótesis y ver si te lo arreglan, pero claro, y ver si te lo cobran. Pero es que, Como si se te rompe. Sí. y te digo una cosa, están de precio como para tener unos de recambio, ¿sabes? No, no, o sea, no, O sea, me parece, imposible. me parece inviable, me parece inviable. Bueno, Cris, una de las cosas que haces en tus redes sociales, como estábamos comentando, y con tu blog, es normalizar los viajes por libre entre la comunidad sorda. Entonces yo imagino que lo más común entre las personas con sordera es viajar en grupo, ¿no? Por las facilidades que puedan tener, eso que comentabas al principio, por ese miedo o esa La inseguridad, no seguridad. tanto miedo, sino inseguridad a salirte un poco de tu zona de confort. Es así, ¿no? Es así, y además viajas en grupo y las personas asignantes que necesitan lengua de signos, hay varias empresas que se encargan de eso, que no son muchas agencias de viaje, pero son muy costosas, son viajes de lujo. Y, o sea, ¿sabes? Está incrementando el precio a un nivel que digo, jolines, existe, pero son muy caros. Y aparte de eso, claro, luego te quita la persona que quiera viajar sola. Hay como dos vertientes. Tú puedes viajar en grupo y te lo puedes costear si está dentro de tus prioridades. Y si no, la que quiere viajar por libre y le da cosas por la inseguridad que esto le puede producir. Y lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque lo he sufrido. Hmm. Pero bueno, yo que me imagino que, claro, como ven que os podéis pagar implantes, se deben pensar que tenéis mucho dinero. Efectivamente. Es- Sí, 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 debe, sí. O debe ser, sea, yo. debe ser algo así, debe ser algo así. Pero bueno, claro, es que a ver, bueno, pues hay que hablar con las agencias, hay que hablar con las agencias para que bajen los precios. Y si no, pues como haces tú, animar a la gente que viaje también por libre. En ese sentido, te lanzaste a la aventura y te fuiste de viaje durante 16 meses. Lo hiciste con un doble objetivo. Por una parte, visibilizar las dificultades a las que os podéis encontrar las personas con discapacidad auditiva a la hora de viajar por libre y reclamar más accesibilidad en ese sentido. Y luego, por otro lado, conocer comunidades sordas del mundo. Y esta parte me ha parecido también súper interesante. Es un proyecto al que llamaste Sordomundo. Me parece súper guay el concepto Sordomundo. Háblanos un poquito de cómo surge esta idea. Por búsqueda de identidad, porque ya te digo, he estado siempre muy sola y al final llegó a mi vida otra persona que te estoy hablando ya de hace muchos años, pero llegó a mi vida en la adolescencia, llegó a mi vida otra persona que también tiene problemas de audición. Él sí estaba un poquito más metido con una asociación. Fui de su mano, descubrí muchas cosas que para mí fueron una revelación y yo quería encontrar mi identidad sorda y durante ciertos años pues empezó también con este viaje que fue un antes y un después en mí, que me dio tanta rabia cosas que me pasaron que dije, las tenemos que acabar con ellas, ¿no? Hay que hacer un activismo visible y luego empecé a leer, a leer, a leer y a descubrir que la comunidad sorda, o sea, a nivel socioantropológico, estaba orgullosa de sí misma, ¿no?
que no se entiende como la medicalización que han hecho y siguen haciendo siempre de la sordera, entendiéndola como una enfermedad, sino entendiéndola como una virtud y parte de una comunidad, ¿no? Sentirte parte de algo. Y claro, me di cuenta que había un mundo ahí fuera que yo no conocía. O sea, hay una Federación Mundial de Sordos, tienen propia sordo-olimpiada, tienen propios concursos de Miss para ellos sordos mundialmente. O sea, hay un estamento estructural montado a lo largo del mundo que luego además las comunidades sordas son distintas en cada país con su propia cultura, sus propias tradiciones. Y entonces digo, esto es como viajar a un mundo dentro de otro, es descubrir la historia de cada país, pero dentro de su comunidad, ¿no? Como una minoría, como puede haber una minoría, otra minoría étnica, pues una minoría lingüística y cultural, y digo, creo que puedo enfocar eso porque me va a ayudar a encontrarme a mí misma este lado sordo que he tenido dormido durante mucho tiempo. Qué bonito. Y de hecho creo que estás escribiendo un libro sobre el tema, ¿verdad? Sí. Oye, pues ¿y esto cuándo sale? ¿Y esto cuándo sale? Pues yo quería que saliera a final de año, pero bueno, no sé si me va a dar tiempo, pero si no, al principio del para Navidad. Eso tiene que estar para Navidad, Cris. Sí, ahí voy. Venga, voy. yo te animo desde aquí, te mando mucha buena vibra. Sé lo que es escribir un libro y es como un embarazo, te lo juro, es como un parto. Así que total. Te mando buena vibra para que esté para Navidad. Yo me encantaría leerlo porque me parece súper interesante. Vamos a empezar a hablar un poco de estas comunidades que visitasteis. Vosotros salisteis a finales de diciembre de 2018 con un billete de solo ida camino de Moscú. No teníais muchos planes y entonces mi pregunta es, diciembre y Moscú, ¿no se os ocurrió un destino más de calor, no? O sea... Sí, bueno, como si no llevas bastante equipaje ya, súmale la chaqueta. Sí, y además, y fíjate todo lo que estás hablando y me seguía manteniendo mi mochila de 10 kilos, o sea que fuerte, sí, porque de verano llevaba 4 cosas. Pero, o sea, a mí Rusia me encanta, con todos los tabús que hay ahora, con todo, a mí me parece el país más desconocido del mundo, es que es enorme. Es que es muy grande. Claro, o sea, si nos ceñimos a Rusia, San Petersburgo, Moscú, Siberia, pero es que es enorme. O sea, si a mí me dices ahora qué destinos tienes pensado, todos son en ese país porque es enorme, toda la tundra, o sea, es impresionante. Me encanta. Además, era la primera vez que íbamos y me enamoré de Rusia y sobre todo de Siberia. Y claro, yo quería ir a Siberia pues, con nieve, que no claro, me pues tú Siberia verás. en verano. Sí, y bueno, pues a mí me fascinó, o sea, todo el frío que pasamos estuvimos, creo que la máxima menos 32 grados, y lo compensó. Unos paisajes que si te tengo que decir ya ahora, 2 años más tarde, de la vuelta a casa, son los mejores del viaje, de verdad, o sea, impresionante. Qué increíble, yo Siberia le tengo muchísimas ganas y sí que es cierto que ahora se habla de Rusia desde una perspectiva como muy política, pero si dejamos al lado la política, porque cuando viajamos a los países, ¿no? Esto lo dijo Paula Belenda en este podcast y yo siempre la cito, cuando viajamos a un país no vamos a tomarnos unas cañas con sus políticos, vamos a conocer el país, los paisajes y a su gente. Y esa frase para mí ha sido un antes y un después porque me ha ayudado mucho a derribarme también barreras y pues oye, sí que es cierto que ahora a lo mejor está un poco más inestable el tema, pero Siberia está ahí, yo lo tengo muchísimas ganas de ir. Desde Rusia llegasteis a Uzbekistán haciendo autostop cuando las temperaturas os lo permitían y también utilizasteis el transiberiano en algunos tramos. Entonces, cuéntanos un poco qué tal esta experiencia. ¿Es el transiberiano accesible? Pues evidentemente no, ni una pantalla. O sea, yo porque iba con Sergi, porque es que parábamos y yo decía, pero ¿dónde estamos ya? ¿Dónde? O sea, ¿dónde? Imposible, no, ni siquiera te lo anuncian, o si te lo anuncian por megafonía, yo no lo hice. O sea, que yo era como que veía a la gente transitar de subirse y bajarse y yo ni escuchaba nada, ni aunque sea que no lo entendiera, que no escuchaba nada, ni veía ni una pantalla. Te tenías que asomar por la ventana, toda húmeda del frío y de la calefacción dentro. O sea, absolutamente no. Yo porque íbamos preguntando y con el móvil así, pero no, claro que no es accesible. Sí es cierto que las taquillas de las estaciones tenían bucle. En ruso. Mira, en ruso. Vaya hombre. Pero bueno, algo es algo. Las tenían, pero
Porque fui a preguntar, claro, no las tenían en inglés, las tenían en ruso, pero vamos, que yo hice ahí un intento a ver si me lo ponían y las chicas no sabían mucho, como tendrían que llamar a otra persona, pero bueno, creo que si es un ciudadano ruso insiste, se lo hubieran puesto. Bueno, oye, igual dentro de un par de años, 5 años, cuando vuelvas por allí, igual la cosa ha cambiado un poco. ¿Qué tal la experiencia entonces de ir desde Rusia hasta Uzbekistán? Debió ser increíble. Bueno, alucinante, pero mira, hubo una tormenta de nieve que en mitad de Kazajistán, después de 2 horas esperando un coche y ya nos dijo uno, no se puede pasar, no sé quién estáis esperando porque se ha cortado la carretera ya con todas las pestañas heladas, bueno, porque hacer esto con nieve es una de las cosas, bueno, a mí me gusta, porque se te hiela todo el cuerpo, está guay. Y bueno, pues nos tuvimos que ir a otro tren, que también son trenes soviéticos, porque estamos hablando del antiguo, de los países que estaban en la antigua República Soviética. Y bueno, me gustó más la experiencia de los transkazajistanos, esto como yo le digo, que tienen un montón de nombres, me encantó porque nunca llegábamos a nuestra parada, nos bajábamos antes en casa de la gente muchísimo más calidad que en Rusia, ¿no? Allí éramos, pues no había nadie, sobre todo en diciembre, quizás a lo mejor vas más en primavera, pero no había nadie turista en ese momento y claro, era el viaje eterno, pero súper bonito, porque te parabas cada 2 por 3. Qué bonito. Sí. Y yo creo que en esta etapa que estamos comentando fue cuando visitasteis a la primera comunidad sorda del viaje, ¿es así? Sí, mira, en Siberia lo intentamos 2 veces y no lo conseguimos porque era época de Navidad, pero luego sí conseguimos hacer una entrevista que luego nunca publiqué en el blog con una de las subdirectoras del centro y que se unió perfectamente con las otras 2 asociaciones kazajas y uzbecas porque, claro, estamos hablando que eran asociaciones que se formaron en la Unión Soviética y seguían en pie. Y es alucinante porque todas tenían la misma historia, o sea, se parece ser que la comunidad sorda en Rusia, en la Unión Soviética, o sea, incluye todos estos 2 países y seguro si hubiéramos ido a más, a Kirguistán y por ahí también, en la comunidad sorda salió como un partido político comunista, igual que el Komsomol o igual que, ¿sabes?, los bolcheviques, salió como un partido más, una rama más que querían construirse como el hombre sordo porque con la época zarista no tenían ni siquiera derechos, eran considerados personas sin inteligencia intelectual, no tenían derecho ni a tener DNI, digamos, ¿no? De Wow. persona ciudadana. Sí, y entonces nace esto, ¿no? Porque también el modelo de hombre soviético de trabajar en fábrica, como que la sordera no era un impedimento, ¿no? Entonces, si tú podías coger el martillo y picar, tú eras un buen ciudadano y entonces ahí se crearon, pero lo que nos llegaron a decir, que a mí esto me flipó, ya aquí detallo mucho también en el libro, porque para mí fue, o sea, se me pusieron los pelos de punta, y es que claro, que incluso ganaron la guerra gracias a ellos, porque se unieron en fábrica y hacían de todo, no solo ropa militar, vestimenta, sino armamento que hizo que ganaran la guerra al sistema zarista. ¿Sí? Qué fuerte. Y luego lo que dicen ellos, fueron olvidados de la historia, se ha borrado de la historia, no lo vas a ver en ningún sitio. Es como que no existen, ¿no? Y eso que tuvieron un papel clave, aunque no estuvieran en el frente, digamos, tuvieron ese papel clave tan interesante. Bueno, qué guay. Luego, después de esta zona en la que estuvisteis, entre Rusia y Uzbekistán, estuvisteis en los estados nortes de India y ahí convivisteis con una tribu que se llama Apatani. Cuéntanos un poco más de ellos. Bueno, esto fue, a mí esta es una de las partes más bonitas del viaje también, que nos costó mucho llegar. Esto está casi en el Indotibe. Y bueno, es Indotibe ya, porque tuvimos que pasar frontera. Y los Apatani es una etnia que todavía se mantiene y además que vivimos con ellos, se mantienen en casas de bambú, en pequeñas poblaciones, son muy pocos y la característica de ellos es que antiguamente perforaban la nariz a las mujeres y le pintaban la cara rayas así como de la frente a la nariz y la barbilla, 3 rayas en la barbilla para afearlas porque había una guerra con otra etnia, otro grupo minoritario vecino y secuestraban a las mujeres y las violaban, a sus mujeres, que decían que eran muy bellas y tal. ¿Y qué pasó? Pues que para que no se la robaran, la afeaban con esto, ¿no? Le perforaban la nariz muy... También surge esto en Myanmar. Hay partes de Myanmar en que también, porque está muy pegado, ¿eh?, que también hacían esto.
Y nosotros cuando fuimos quedaban las últimas generaciones que tenían esta aberración, porque al final es una aberración, pero ya no se hace, ya no se hace. Y muchas mujeres convivimos en una casa con ellos y se lo están quitando, o sea, con cirugía y todo, ¿eh? Fíjate hasta dónde llega, que sí, bueno, a mí eso me quedó porque son gente que vive de forma tradicional, que se dedica pues a la ganadería y a la agricultura y que viven aislados, que nos costó llegar a nosotros y fíjate que hasta ahí llega un poco también la globalización de me voy y me lo quito con cirugía, o sea, era como un insulto y se llegó también o sea, había como mucho turismo de ir a fotografiar a estas mujeres y había una parte como ya esto no forma parte de nuestra historia, somos más, o sea, somos también un grupo que mantiene toda nuestra tradición intacta y que no solo esto es lo que nos debe destacar, ¿no? Pero bueno, ahí entra el factor dinero que ya sabes. Ya, claro, que bueno, Foto, que al final... dinero... Exacto, sí, esto lo hemos hablado muchas veces en el podcast. También por esta zona estuvisteis con la comunidad Kasi que está en una aldea que tiene una particularidad muy concreta que tiene mucho que ver con la sordera. Cuéntanos, porque esto yo cuando lo leí el otro día me dejó loca. Y esto además, sí, y además que fue de casualidad, ¿eh? No lo sabíamos, nos metimos en esta etnia porque es una aldea matrilineal, que no matriarcal, pero sí matrilineal, sí heredan el apellido de las mujeres y además sostienen el poder económico, pero bueno, esto como todo se podría estudiar, ¿no? Pero sí, bueno, es una de las, en India, una de las pocas tribus matrilineales y llegamos allí y en una pequeña aldea nos dijeron que hay una aldea, no me acuerdo ahora el nombre, ¿cómo se llama? Bueno, ya te lo diré. Una aldea que está dividida en dos porque hay una enfermedad genética de niñas, sobre todo la que la portaban las niñas, de niñas sordas que se quedan sordas pues, cuando van madurando. A lo mejor a partir de los 10 a los 15 años se van quedando sordas. Y esto lo achacan ellos a una leyenda, pero es que no había ni un médico que ha ido a estudiar cuál es esta enfermedad generativa que está creando esta sordera. Y entonces lo que han hecho es dividirse en dos valles. Está el valle sordo y el valle oyente. Esto es muy fuerte. Es que esto es muy fuerte, pero es que además no tienen ni lengua de signo oficial. Se comunican por un sistema que han inventado y ya está. Madre mía. A ti como sí, persona con déficit auditivo, cuando llegas allí debiste flipar, ¿no? Y ellas también también alucinaron contigo. Yo aluciné, yo desde luego aluciné. Y claro, decían eso, que era por una leyenda que decían que había la primera mujer que se quedó sorda cometió un pecado y entonces le tocó una maldición y lo ha ido como heredando, ¿no? De generación en generación hasta ya los hombres, porque también había hombres. Bueno, pues nada, pues muy bien la leyenda. Madre mía. Sí, bueno, igual de repente en algún momento va algún médico y define qué es lo que ha pasado porque me llama la atención. Creo que es algo que, yo no había escuchado hablar nunca, no estoy muy metida en ese mundo, pero tú que sí lo estás y a ti te sorprendió, imagino que no es muy frecuente. En Beirut, cuando estuvisteis en Beirut, os acercasteis también a una realidad que no se ve en las noticias sobre la guerra de Siria y que tiene que ver con los bombardeos y también con la sordera. Claro, nosotros cuando llegamos a Beirut fuimos a un cole donde había muchos refugiados, un cole donde había muchos niños que eran refugiados de Siria. Me llamó mucho la atención que había niños sordos que habían empeorado su sordera y niños sordos que estaban sordos por los bombardeos, claro. Esto también ocurre en adultos, pero estábamos aquí en una escuela, ¿no? Entonces quise indagar más, pero no pudimos entrar en ese momento a Siria porque el visado no tardábamos mucho en conseguirlo en ese momento y entonces teníamos que irnos porque habíamos quedado total. Que he entrado ahora en el 2022, me quedé con la cosa y entonces este mayo pasado estuve en Siria y claro, ha sido una de las experiencias más bonitas también de mi vida porque decía, nunca una persona sorda después de la guerra ha venido a visitarnos. Y claro, hemos estado allí, nos han estado contando que incluso su lengua de signos la han tenido que ampliar con vocabulario de guerra. Es que, bueno, de esas cosas que no se ven en las noticias y que al final son realidades que solo las conoces si te acercas un poquito, ¿no? Que a lo mejor en un viaje normal no lo harías.
os recomiendo que sigáis a Chris en sus redes sociales, que ya lo hemos dicho, es Mochileando Sin Barreras, porque hoy no vamos a hablar mucho del viaje a Siria que hizo recientemente, pero me pareció súper interesante y lo pueden seguir todo en los stories destacados que tienes de Siria. También hay stories destacados de otros viajes, pero pues este en concreto la verdad es que me llamó mucho la atención porque sí que es verdad que ahora mismo no hay muchos viajeros yendo por allí, así que pues ya lo sabéis. Tailandia y Malasia, que creo que fue una parte muy especial también del viaje. Cuéntanos un poco más, ¿qué hicisteis por allí? Pues mira, en Tailandia llegamos a un orfanato de niños sordos también, que fuimos recomendados también por amigos que nos lo recomendaron. Y este orfanato está en pie desde la guerra de Vietnam. Nace de los niños, que son datos que a mí me ponen los pelos de punta. Nace de los niños que quedaban en la calle cuando los soldados americanos iban a divertirse a Tailandia. Ojo al dato. Y ya hubo un brote como de, pues eso, de una generación que nacieron sordos y estos niños era más difícil recogerlos por todo el estigma que se supone. Ten en cuenta que en India, por ejemplo, y vamos, en Tailandia si nos ponemos a investigar también, a las niñas que tienen hipoacusia las esconden porque le da miedo no casarlas por la dote. O sea, esto está pasando, ¿sabes? Porque es que en India, en parte de India, los sordos no pueden heredar los bienes de sus padres, por ejemplo, ni pueden conducir en muchos sitios del mundo, ¿no? Entonces, pues eso, ese estigma que se tiene a las personas sordas, a las personas con dificultades auditivas, hacía que esos niños no se recogieran de la calle. Y fue un sacerdote que montó este orfanato y todavía sigue en pie, ahora tiene un montón más de vértices, ¿no? Pero sigue en pie con esta labor y además lo vi muy transparente, ¿no? Y hacen un trabajo muy, muy bonito. Estuvimos con ellos allí una semana y súper bien, ¿eh? Que siempre digo que si alguien quiere hacer un voluntariado se puede ir, si se tiene conocimiento de lengua de signos mejor, porque aunque sea la que sea, y si es internacional mejor, pero si se tiene porque lo piden y además también piden donaciones y tienen. Es muy transparente, o sea, quien quiera colaborar también puede. Interesante. Luego pasasteis por Australia, Nueva Zelanda, no nos podemos detener en todo porque además yo quiero que la gente compre tu libro. Vanuatu fue también una parada muy importante, creo, en vuestro viaje. Es una de las islas más remotas del planeta, en la que creo que colaborasteis con un proyecto sostenible de una comunidad indígena. Entonces, como está relacionado con la sostenibilidad, quiero que me cuentes un poco. Sí, pues porque sí, no te puedo contar de otra cosa porque es el único país que hemos visitado que no tiene comunidad sorda, que no la tiene creada. O sea que ahí hay un problema, sí. Que no la tiene creada no quiere decir que no exista. Que no exista, efectivamente. O sea que eso sí que es un aislamiento de las personas que tengan allí problemas con la audición. Y sí, ayer estuvimos en un proyecto sostenible que es un pueblo que se quiere hacer autosuficiente. Para ello han montado su propia escuela con sus propios niños de la comunidad y por eso reciben voluntarios y también tienen su propio huerto, o sea, no quieren depender de nadie. Pero es que resulta además que cuando fuimos, como en la familia, el líder que llevaba esta comunidad, eran elecciones de Vanuatu y se presentaban a la presidencia como la representación de las etnias minoritarias de Vanuatu. Y Sergi, mi pareja, acabó haciéndole el vídeo promocional de la campaña, porque claro, decían que no tenían dinero o sea, utilizaban todos los recursos que nos ayudábamos entre nosotros, ¿no? Todo muy cooperativo, ¿no? Bonita. Eso es. Qué bueno, me encanta. Bueno, acabasteis vuestra vuelta al mundo pasando por Buenos Aires y Brasil. Creo que ahí ya teníais pensado volver, pero la cosa se empezó a poner fea con la pandemia y volvisteis un poquito así rápido a España. Yo estoy segura de que todos estos meses de viaje os han debido dejar un montón de anécdotas. Guárdate alguna para el libro, pero me gustaría que nos contaras alguna aquí en el podcast. Nos ha pasado de todo. A nosotros es un viaje muy bonito porque cuando lo haces sin planes te pasa de todo, sobre todo pues con la gente, con el couchsurfing. Es que te puedo contar, a ver, ¿de qué tipo te cuento? Cuéntame alguna anécdota con la gente que son las más divertidas. Con la gente tenemos de todo, sobre todo en autostop, que nos paró justamente hemos hablado con él esta semana de un chico kazajo que nos paró, que era poeta y músico, pero espontáneo.
él no escribía y luego la cantaba, sino lo que le salía, y nosotros cuando nos montó en el coche le salió una canción y nos sacó una canción con nuestros nombres, se paró del coche, sacó la guitarra como una bandurria pequeñita capaja del maletero, no sé, pero esto te estoy hablando en enero, con un frío, fuera del coche, con la nieve, y hasta que no le salió la canción no nos fuimos, pero cosas de estas, bueno. Sí. A veces un poco la hospitalidad se vuelve que sí que no, ¿sabes? Porque ahí con el frío, o sea, qué situación también tan surrealista, ¿no? Que os pasara esto. Oye, y a nivel de sordera, que haya provocado alguna situación que haya sido pues así también graciosa, anecdótica, que nos quieras contar. Las malas, mira, ya las dejamos con la azafata de tierra del aeropuerto. Esto algún día coges a Sergi, que es que le encanta contar todas las tonterías que me pasan porque se ríe, o sea, mira, pasa, claro, encontramos unos mexicanos por el viaje, ¿no? Y se nos ponen a hablar y yo le digo, no, yo cuando no oigo digo, no sé inglés, y me voy y me dice Sergi, te están hablando en español. O sea, imagínate. Claro, yo... Y ellos pensarían, la borde esta, ¿sabes? Es que cuando no oigo, digo, voy a meter la pata, pero tengo muchas cosas. La hipoacusia es confundir palabras, ¿no? Siempre se dice que la hipoacusia de manual es decir, confundes pato por gato. Entonces, cosas de estas, claro, porque tú oyes, pero no entiendes. Ya. Eso se supone, ¿no? Y entonces cosas de estas, bueno, pero eso del español, pues ya, ay, perdona, pues hablamos así. Venga, vale, pues mira, es que resulta que... Buenísimo. Oye, Cris, muchísimas gracias por venirte al podcast a contarnos tus viajes, pero sobre todo a visibilizar esta forma de viajar de tantas otras personas de la comunidad sorda. Yo he aprendido un montón escuchándote de muchas cosas que no sabía y creo que desde luego Mochileando sin Barreras no podía ser mejor nombre porque nos ayuda mucho a los que no estamos tan metidos en ese ámbito, pues a romper todas las barreras y a entender que, oye, que por supuesto que podéis y que hay que remar todos en la misma dirección para que sea todo más accesible y que podáis viajar sin barreras. Exacto, gracias a ti, se me ha hecho súper corta además, y gracias a ti por invitarme, porque yo siempre lo digo, que todo el mundo que nos dé una ventanita de visibilidad para nosotros es mucho, porque, jolines, la gente tiene que concienciarse y nosotros tenemos esa labor, ¿no? Y todas las personas que nos ayudan son más que bienvenidas y estoy más que agradecida. Bueno, pues oye, dinos dónde podemos encontrarte ahora sí para que la gente pueda seguir tus próximos viajes y tu libro. Sí, pues nosotros estamos en mochileandosinbarrera.com y las redes igual, Mochileando Sin Barreras. Pues ya lo sabéis, id a seguir a Cris en sus viajes, apoyar su proyecto también para que pueda seguir dándole voz a la comunidad sorda. Cris, muchas gracias. A ti, Carla, de verdad. Bueno, espero que hayáis disfrutado de este episodio tanto como he disfrutado yo grabándolo, pero sobre todo que hayáis aprendido tantísimo como yo. Si es así, podéis ir a dejar un comentario desde la plataforma desde la que lo estéis escuchando, o podéis escribir, darle a me gusta, ya sabéis que cada plataforma tiene su historia. A mí me encontráis como siempre en @lamaletadecarla en todas las redes sociales. Me despido, hasta la próxima, ¡chao!